Hola, soy Toe Matsumura, estudiante del doctorado en Ciencias Económicas de la Escuela Superior de Economía del Instituto Politécnico Nacional. En este video les voy a hablar de un modelo macroeconómico para la materia de tópicos selectos de macroeconomía, que es modelo de equilibrio general dinámico estocástico, que por sus siglas en inglés se llama DSGE, Dynamic Stochastic General Equilibrium. Entonces, con eso empezamos. ¿Qué son los modelos DSGE? En esencia, recogen elementos del paradigma neokeynesiano, la escuela neoclásica y el enfoque de ciclo de negocios reales, que en sus siglas en inglés es Real Business Cycle, por eso se le conoce como RBC, ¿no? Entonces, de esto hablaremos un poco más adelante en los siguientes slides. Tienen varios rasgos de tradiciones que pues aparentemente son irreconciliables entre diferentes teorías macroeconómicas, pero marcan una nueva forma de estudiar macroeconomía, que es la que se le llama nueva síntesis neoclásica. Y es básicamente la base para hacer política económica de muchas instituciones actuales, ¿no? De bancos centrales que hacen política económica usando este tipo de ideología, ¿no? Entonces, puedo hablar de modelos DSGE que se utilizan, por ejemplo, el Banco Central de Canadá, ese es su modelo DSGE, se llama Totem, el Banco Central de Inglaterra, BQM, el Banco Central Europeo también tiene un modelo de DSGE, NAWM, el Banco de Noruega, el Banco Central de Noruega tiene su modelo NEMO, bien, el Banco de Suecia tiene el modelo Ramsés, la Fed de Estados Unidos, Tercero Federal, tiene el modelo Sigma, el Fondo Monetario Internacional tiene el modelo GEM y la Comisión Europea también tiene un modelo DSGE que se llama Quest 3. Y bueno, en la tercera versión, ¿no? Dirán, pues nada más las economías europeas y avanzadas de América, ¿no? También en América Latina, el Banco Central de Chile tenía un modelo que se llamaba MAS, ahora le pusieron X más. Y el Banco Central de la República Dominicana tiene también su propio modelo, MAMBO. Aquí en México, como tal, no hay un modelo general, bueno, de SG que se utilice para el Banco de México hacer sus decisiones, pero sí hay modelos de SG que se hacen en las áreas de investigación del Banco de México, ¿no? Pero bueno, ¿qué tipo de herramientas son estos modelos de SGE? Se refiere a modelos cuantitativos de crecimiento o que buscan analizar las fluctuaciones del ciclo económico, ¿no? Que el entender las fluctuaciones del ciclo económico ha sido el enfoque de las ciencias económicas desde principios del siglo XX, ¿no? Hasta ahora. Entonces, ¿qué son estos modelos de SGE? Son unas herramientas que permiten un marco coherente para poder debatir y analizar políticas económicas y ayudan a identificar fluctuaciones y cuáles son las fuentes de estas fluctuaciones en la economía, responder preguntas sobre algún cambio estructural que haya en alguna economía, prever y predecir efecto de cambios de política económica y pues realizar experimentos que se les llama contrafactuales, ¿no? De qué pasaría si yo no hiciera esta política versus si sí la hiciera, ¿no? Hacerlo de manera pues mm, eh, empírica, pero siendo una ciencia social es más difícil tener un grupo de control, ¿no? Entonces, es modelarlo de alguna forma, ¿no? Entonces, esto pues, nos ayuda en este tipo de modelos, ¿no? Eh, Utilizarlos. Cuando hay un cambio en política económica, hay que evaluar cuáles son las fuerzas que van a entrar a mover las diferentes partes de la economía, ¿no? Entonces, pues, ¿qué tipo de cambio de política? Pues políticas estructurales grandes, ¿no? Por ejemplo, si cambiamos en lugar de tener un objetivo de inflación, como que tienen, por ejemplo, aquí en México, ponemos de objetivo el fijar el nivel de precios, entonces tendremos que ver qué exactamente va a pasar con los diferentes actores de la economía y cómo le va a pegar a la economía, ¿no? Entonces, diría la gente, pues hay otras maneras de hacer esto, ¿no? Usar estudios históricos o series de tiempo, ¿no? Pero realmente para hacer una evaluación
clara de un cambio tan sistemático y grande, se requiere utilizar modelos que estén basados en datos, ¿no? A veces, pues, los datos macroeconómicos, pueden hacer que, pues, un modelo de SG, pues, con ciertas ecuaciones sea completamente equivalente a otro que tenga distintas ecuaciones, ¿no? Pero, ¿cómo se hace para romper esta equivalencia? Pues, una cosa muy importante que tienen estos modelos es que tienen una base microeconómica, ¿no? Entonces, eso los ayuda a distinguirse, entre uno y otro modelo de SG y entre, pues, los modelos, anteriores a esta generación de modelos, ¿no? Bueno, para dar un contexto histórico, podemos hablar del surgimiento de los grandes modelos macroeconómicos, ¿no? A principios del siglo XX, pues, hubo, cuestiones como la Gran Depresión del 29, que, pues, resultó en problemas graves en la economía de, Estados Unidos y gran desempleo en los años 30 y, pues, se contagió a nivel mundial y estallido de una guerra, ¿no? En los años 40, posguerra, eh, surgen, sobre todo en la posguerra, sí, surgen varias corrientes económicas. Una corriente muy importante en cuanto a la disciplina de la econometría, que es una herramienta muy útil para las ciencias económicas, son los economistas de la Comisión Caus, que están en la Universidad de Chicago. Entonces, ellos fueron los que más innovaron para hacer sistemas económicos completos. Se considera como una de los originadores de la herramienta de la econometría para las ciencias económicas, ¿no? Entonces, fue la primera vez que los modelos keynesianos, que Keynes vivió unas décadas antes y hizo su corriente del pensamiento keynesiano unas décadas antes, pero aquí en la comisión se tomaba esta idea económica dominante en esos años para hacer econometría, para hacer los primeros modelos econométricos macroeconómicos, ¿no? Entonces, a medida que se llega a los años 60, empieza a haber un avance en la tecnología de computación, empiezan las primeras computadoras y empiezan a tener más poder de poder hacer análisis, y al mismo tiempo hay publicación de cuentas nacionales a nivel país, porque uno hoy por hoy asume, sí, búscate los datos del PIB y lo buscas en INEGI, ¿no? O lo buscas en cualquier base de datos de cualquier país. Antes, en los principios del siglo XX, no había eso, ¿no? Entonces, hacer un modelo econométrico no era nada fácil, ¿no? Entonces, habiendo computadoras y habiendo estos datos, empiezan a haber explosión de modelos econométricos keynesianos grandes, que crecen, pues, en número de ecuaciones y también en popularidad, ¿no? Siguen siendo muy populares y muy utilizados. ¿Cómo son estos modelos econométricos? Tienen ecuaciones de comportamiento, parámetros determinísticos estimados y condiciones de equilibrio, ¿no? Entonces, básicamente, cuando se tenían las condiciones de equilibrio que requerían estos modelos keynesianos econométricos, se validaba el modelo y pues entonces se evaluaban alternativas de política económica, haciendo que asignando valores a las variables exógenas de estos modelos y así predecir las variables dependientes, ¿no? Entonces, pues le meto el número al modelito y a ver qué me va a dar como respuesta para mi idea de política económica. Y pues ya con datos recientes, pues se iban ajustando, ¿no? Entonces, esa era la manera de hacer política económica, ¿no? Eso hasta los años 70. En los años 70, en el contexto de esta inflación de los años 70, que hubo la crisis del petróleo, se estaba teniendo niveles altos de inflación, pero no crecía la economía. Y creo que en el paradigma keynesiano se asumía que pues cuando había inflación crecía la economía, ¿no? Entonces, para crecer la economía, pues bajaba la inflación, pero había no crecimiento y precios que seguían subiendo, ¿no? Entonces, empezaron a perder cierta credibilidad los modelos keynesianos, ¿no? Entonces, en 1966, Robert Lucas, un economista muy importante, demostró que los parámetros que se utilizaban en las simulaciones de política de los modelos keynesianos no eran fijos. ¿Esto qué significa? Que estos modelos dependían de variables que estaban adentro del modelo, ¿no? Entonces, de alguna forma,
los cambios en política económica hacía que cambiara el comportamiento de los agentes, ¿no? Entonces, por ejemplo, si se había logrado pues encontrar una regularidad empírica, como por ejemplo una que era la curva de Phillips, que pues si había inflación, había creación de trabajo, y decían, bueno, pues entonces si hay desempleo, entonces van a cambiar su política de su target de inflación y los agentes van a responder a la expectativa de esto, de que van a cambiar las políticas económicas. Entonces ya la política económica no tiene el mismo poder, ya no logra cambiar la economía, ¿no? Entonces, esto es que el modelo influye en sí mismo, ¿no? Entonces, esto en el contexto que había esta inflación, se hace muy popular esta crítica de Lucas y es el inicio del fin de los modelos keynesianos, ¿no? También por eso hay quien le dice la revolución de las expectativas racionales de Lucas, ¿no? Porque responden racionalmente los agentes a los cambios en política, ¿no? Entonces, a partir de esta crítica que hace Lucas, pues se cambió la manera de diseñar los modelos econométricos, sobre todo para hacer política económica, ¿no? Entonces, estos modelos pues seguían siendo de equilibrio general, pero tenían que enfocarse en los agentes económicos y en los objetivos que tenían los agentes y las restricciones para lograr estos objetivos, ¿no? ¿Esto qué significa? En resumen, algo que le llaman que los modelos de equilibrio tienen que estar fundamentados en lo microfundamentados, ¿no? Y pues incorporar esta hipótesis de expectativas racionales, ¿no? ¿En qué entorno? En un entorno de mercados competitivos, ¿no? O sea, tenemos que saber exactamente qué van a hacer a nivel persona, empresa, o sea, los agentes de la economía, para ver cómo va a ser la respuesta en la economía, ¿no? Entonces, se desarrollaron nuevos modelos económicos, ¿no? Primero los nuevos clásicos y luego el modelo RBC y los nuevos modelos keynesianos, el RBC que mencionaba yo al principio, ¿no? Entonces, ¿cómo es los orígenes de estos modelos? CG se tomó el modelo del ciclo económico real, el RBC, que les comento, tratando de reformular la macroeconomía de una versión simplificada de un modelo de equilibrio de dos economistas también muy célebres y con mucha influencia, el modelo Arrow-Debreu. Esto, pues, polémico, criticable, porque asume, pues, agentes racionales, ¿no? Esto en un contexto que en esos años también la cuestión de que si los agentes son racionales se estaba poniendo en duda y se estaba desacreditando, y salieron pues técnicas como la economía del comportamiento, behavioral economics, la teoría de juegos y la teoría de información, ¿no? Entonces, pero bueno, se trataba de reformular el modelo de Arrow-Debreu. Entonces, el modelo de RBC para los DSG, pues se atribuyen mucho a estos autores, Kildan y Prescott en el 82 y Long y Plosser en 1983. Ambos agregaron fundamentos microeconómicos, ¿no? Kildan y Prescott los agregan para garantizar que los parámetros sean estables y en respuesta a la crítica de Lucas, ¿no? Y Long y Plosser se enfocan en un modelo de dos pasos. Primero, el primer paso, evaluar las verdades del ciclo económico, teniendo, pues igual que Kildan y Prescott, un microfundamento para responder a la crítica de Lucas. Y un segundo paso es ya con esto evaluar políticas económicas. Pero ambas, como ven, tienen los microfundamentos, ¿no? ¿Qué es el RBC? Asume mercados perfectamente competitivos, dice que los ciclos económicos son una respuesta eficiente a choques exógenos, a choques externos de tecnología, y recomienda mucho que no intervenga el gobierno, la no intervención gubernamental, ¿no? Eh, Otro que mencionamos hace un par de slides es el modelo de los modelos nuevo keynesianos. Básicamente usaron como el chasis del modelo RBC, pero permitieron fricciones nominales en mercados de bienes y en mercados de trabajo, ¿no? Entonces, básicamente, la idea de los nuevos keynesianos fue hacer una comprobación empírica
de la crítica de Lucas, ¿no? Entonces ellos decían, bueno, sí, tiene que estar fundamentado en lo micro, pero eso no necesariamente es una condición suficiente para que no haya este problema de que los parámetros del sistema responden a la misma política, ¿no? Que la política no es útil porque los agentes responden, ¿no? Entonces, es una condición necesaria, pero no fue suficiente, ¿no? Entonces, como recuerdan, el RBC que mencionamos está basado en el modelo equilibrado a Rodebrooke, que este modelo no explica muy bien fluctuaciones macroeconómicas, ¿no? Entonces, ¿cómo explicaban las desviaciones macroeconómicas de este modelo? Pues descartar el supuesto de competencia perfecta. ¿Y que incluían? Pues rigideces como de precios y de salarios, o sea, que no se mueven los precios, no se mueven los salarios, que había shocks tecnológicos no anticipados y algunos cambios que se hacían pues, según se necesitara el modelo, cambios ad hoc, como poner el dinero en una función de utilidad, ¿no? Si la gente mantenía dinero en ahorros, que no metía al banco, es por una función de utilidad que tenía el dinero. Por ejemplo, eso es uno de los arreglos ad hoc, ¿no? Estos modelos keynesianos hay quienes considera como también friedmanitas, que, bueno, responden a ideas de Milton Friedman que integran que la política monetaria no tiene impacto en variables reales como la producción, sobre todo en el largo plazo, pero que sí hay un impacto en el corto plazo. Por eso, los monetaristas de Friedman dicen que las variaciones del ciclo económico son por perturbaciones en la oferta monetaria, perturbaciones exógenas o externas. ¿Por qué? Porque los precios salarios son rígidos, ¿no? Y como los modelos no keynesianos tienen estas rigideces, también por eso son, pues ahora sí que también obedecen a los principios de los monetaristas, Milton Friedman siendo el más representativo, que también los monetaristas fueron una respuesta de un camino diferente, pero una respuesta a la estanflación de los 70s y que pues, los modelos keynesianos ya no tenían tanta credibilidad como antes, ¿no? Bueno, ¿cuál es la estructura de los modelos? Bueno, hasta ahí la cuestión del contexto histórico. ¿Cómo son los modelos? Tienen una estructura básica que puede tener una economía abierta o cerrada, que tiene las rigideces reales y nominales que tenemos, ¿no? Los hogares consumen, deciden cuánto invertir y son proveedores monopolísticos de mano de obra, lo que les permite fijar sus salarios. Las empresas contratan mano de obra, alquilan al capital y proveen de manera monopolística sus bienes, ¿no? Que son bienes diferenciados, igual que pues, el trabajo de cada persona es diferenciado, por eso la parte monopolística, ¿no? Entonces, así como las personas por su trabajo pueden fijar sus salarios, ya te cuándo van a ganar, las empresas pueden fijar sus precios, ¿no? Pero dicho esto, tanto hogares como empresas tienen varias fricciones nominales, salarios rígidos y los precios rígidos, que realmente no les permiten tener ese poder monopolístico y no pueden reajustar los precios y salarios tan fácil, ¿no? El capital se acumula de forma endógena, existen rigideces derivadas del costo justo de inversión o costos fijos, ¿no? Entonces no es tan fácil la acumulación de capital. Las preferencias de los hogares son persistentes en cuanto a sus hábitos de consumo. Si compran un cereal de cierta marca, pues seguirán comprando ese cereal de cierta marca por hábito, de repente, más que ver cuál es el cereal más barato a cada visita del supermercado. Y pues la función de utilidad se puede separar en no solo utilidad de bienes de consumo, sino también en ocio y salarios monetarios, ¿no? Bien, la política monetaria se hace con una regla de retroalimentación, fijando una tasa de interés en respuesta a un objetivo de inflación, ¿no? Y a una medida de actividad económica, medidas como la brecha de producción. Este modelo, pues con todos estos supuestos, se enriquece con una estructura estocástica que está asociada a distintos tipos de perturbaciones, como perturbación en la oferta, o sea, cómo va la productividad en la oferta de mano de obra, perturbaciones en la demanda, como son las preferencias, la inversión específica, el gasto público, o perturbaciones de costos, cómo varían los costos de producción en las empresas, o de los márgenes, ¿no? De cómo manejan sus márgenes de ganancias las empresas, ¿no? Hay algunos analistas
que no les gusta mucho trabajar con estos modelos tan grandes y que pueden ser complejos, entonces prefieren trabajar con pequeños modelos de equilibrio, o sea, entonces el equilibrio de diferentes mercados dentro de la economía, ¿no? El equilibrio del mercado de trabajo, el equilibrio del mercado financieros, ¿no? Esto da una nueva perspectiva a los modelos de SGE, pero más que un sustituto se puede ver con un complemento a estos modelos, ¿no? ¿Por qué? Porque para integrar estos modelos chiquitos también se requieren juicios informales, ¿no? Que pues ahora sí que de repente vuelven menos científica la evaluación de políticas económicas, ¿no? Entonces, al final siempre las políticas económicas pues, las toman los humanos, ¿no? Los modelos ayudan, ¿no?, a mejorar el juicio de los humanos, ¿no? Pero idealmente, pues, se tendría que tener políticos sensatos y modelos empíricamente plausibles, ¿no? Entonces, estos modelos de que son un intento hacia ayudarle a los políticos que son humanos a, tener modelos plausibles de manera empírica, ¿no? Pero, pues, falta mucho, hay muchos pasos a seguir, ¿no? Es parte de una evolución. ¿Cuáles son las ventajas? Pues que pues, es una técnica flexible, dado que el poder computacional que tenemos ahora es años luz más poderoso que el que se tenía en los 60, permiten vincular características estructurales de la economía y parámetros en una forma más reducida, lo cual pues, no siempre es posible en otros tipos de modelos macroeconómicos a gran escala que se tenían antes del DCG, antes de estos modelos computacionales con la parte estocástica, ¿no? Y da una perspectiva sobre los vínculos en política monetaria, política fiscal, inflación y ciclo económico. Pero pues también como todo tiene muchas críticas, porque pues puede ser muy complejo, ¿no? La gente que hace política económica de repente pareciera que es más sofisticada, pero no siempre. La anotación puede ser confusa y es difícil explicárselo. La gente que trabaja en el Banco Central, pues al público en general incluso más difícil. Además que puede requerir inversión en poder computacional y en gente sofisticada y educada que pueda manejar estos modelos, ¿no? Hay quien también dice que carecen de teorías científicas sólidas porque no incluyen mercados financieros, sino que nada los incluye en el agregado, ¿no? Eh, pueden estar las estimaciones sesgadas si el modelo se especifica mal y los parámetros no son los adecuados. Y parece fácil, pero no es fácil encontrar cuáles son los parámetros adecuados para cada modelo, ¿no? También en cuestión estadística, la bondad de ajuste puede ser un tema, ¿no? Porque por querer el científico estadístico que los datos pues empíricos sí sean un match con lo que viene en el modelo, pues puede que no sean realistas, ¿no? Entonces, estas dificultades técnicas lo hacen difícil y además, por ejemplo, en países emergentes, que hay problemas de los datos, que siempre hay cambios estructurales frecuentes, porque las economías son inestables, pues de repente es aún más difícil implementarlos, ¿no? Bueno, hay el premio Nobel Joseph Stiglitz lo ha criticado bastante, mucho en el contexto que este tipo de modelos no pudieron anticipar la crisis de 2008-2009, ¿no? Él encuentra que pues, se vuelven muy complejos para cosas que son importantes en la economía, que se pueden explicar de manera muy simple, pero que simplifica demasiado pues, áreas claves que son en la economía, ¿no? Entonces, se llegan a olvidar de características esenciales del comportamiento real de las personas y de las empresas, ¿no? Entonces, para Stiglitz, un modelo macroeconómico debe ofrecer una visión de qué hay detrás de las recesiones y qué las causan, ¿no? Pero este es un modelo de equilibrio general en el que como tal el shock externo que haya creado la crisis, pues no tendría que haber creado la crisis porque es de equilibrio general. Ese shock se debió haber absorbido por las fuerzas del mercado y no crear un problema, ¿no? Según las características del modelo, ¿no? Pero, pues, si un modelo permite que se creen crisis tan desastrosas como en 2008-2009, pues realmente que tenga toda la sofisticación, pues no va a ayudar a que se regrese a un pleno empleo eh, que implica un modelo de equilibrio general, ¿no? Entonces, pues sí hay muchas críticas, pero como comento, es un paso más hacia la evolución de mejores instrumentos para evaluación de políticas económicas
para al final evadir estas crisis grandes y evadir la caída del bienestar en la mayoría de las personas. Y bueno, eso es todo por este video. Espero les haya sido de utilidad y nos vemos en el próximo. Bye.